porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos con ustedes esta mañana. Eh, sí, no estábamos escuchando, probando los micrófonos y con mucha emoción, con mucho entusiasmo, porque hoy tenemos un programa especial dedicado a Eduardo Galeano. ¿Qué le parece? Se queda hoy con nosotros. Quiero comentarle que al enterarnos el pasado lunes 13 de abril de 2015 de la muerte del escritor, poeta, periodista, ensayista uruguayo Eduardo Galeano, y luego de una larga lucha contra el cáncer de pulmón, me vino a la mente y al corazón, como dice el mismo Galeano, porque pasa por el corazón el recuerdo, la obra El libro de los abrazos, exquisita, puesta en palabras, digo yo, del imaginario del autor, con su mirada luminosa y abrazadora y acariciadora, acariciada por las vivencias, reflexiones, celebraciones, crónicas, historias, críticas, recuerdos de una vida de Eduardo Galeano, comprometida con el amor, y este compromiso lo lleva a comprender profundamente al ser humano con sus luces y sus sombras, sus tristezas, sus alegrías, sus renuncias y sus anhelos, y más aún, le lleva a abrazar al prójimo con una obra que al leerla nos hace sonreír, pensar, reflexionar y comprometernos también con el otro, porque es una obra que al leerla compromete. Más allá de parámetros literarios convencionales, la obra que nos ha legado Eduardo Galeano es así, sutil, profunda, reveladora, exquisita, sencilla, cotidiana y trascendente. Tenía 74 años, Eduardo Galeano. Nació en 1940 en Montevideo y su primera vocación fue el periodismo, hay que decirlo. ¿Cómo no iba a hacerlo si vivió observando cada día su entorno con sus luchas y sus retos y sus dolorosas realidades? Y bueno, él fue jefe de redacción del semanario Marcha en Uruguay y luego director del diario Época, y ya exiliado en Argentina y luego en España, fundó en Buenos Aires la revista Crisis, y ese oficio periodístico que tiene que ver con la observación, con el análisis, con la sensibilidad y con la reflexión sobre la circunstancia y el momento que nos toca vivir, le dio a Galeano todo ese oficio para ir más allá de géneros literarios y formatos y alcanzar una libertad de esa palabra que permite que la palabra sí vuele como mariposa y llegue a posarse a cuanto corazón abierto, a cuanto inteligencia abierta encuentre. Hoy, programa homenaje, programa dedicado a Eduardo Galeano. Y me da mucho gusto recibir con nosotros en el programa a la doctora Eneida Zúñer. Eneida, muy buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, Yolanda, muy bien, buenos días a todo el público. Y al maestro Juan Carlos Núñez, que también ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Yolanda, con mucho gusto de estar aquí, especialmente en este programa. Sí, estábamos recordando antes de que el programa iniciara, por eso nos sorprendió el inicio del programa, entre que con la emoción probábamos micrófonos. Estábamos recordando cuando vino a Guadalajara Eduardo Galeano, invitado por nuestro inolvidable Carlos Núñez, padre de Juan Carlos, y vino a dar una conferencia al ITESO. Sí, fue a finales de los años 90, Sí. como parte del Simposium de Educación del ITESO. Mi padre coordinaba la cátedra Paulo Freire, y bueno, él tenía una relación de muchos años de amistad con Eduardo, y en aquella vez lo invitó a participar. Y bueno, fue una experiencia muy, muy interesante. Bueno, pues hoy dedicaremos el programa precisamente a brindarle el último abrazo a Eduardo Galeano, que así llamado este programa, el último abrazo, a propósito de su libro de los abrazos. Y la verdad es que Eduardo Galeano seguirá recibiendo abrazos mientras haya quien lo lea, ¿no, Juan Carlos? Sí, el último abrazo que le damos en este momento, pero seguirá él abrazándonos también con sus letras, haciéndonos pensar. Tú decías algo muy importante, esa peculiaridad que tiene la obra de Galeano de combinar el humor con los elementos más de denuncia, que no es solamente la denuncia, la crítica ácida, sino que al mismo tiempo maneja elementos de ternura, Sí. elementos de humor, en una combinación pues muy peculiar y que es la marca de Eduardo. Exactamente, es el estilo de él, ¿verdad? Eneida, ¿cuál sería esa primera impresión que nos compartes de Eduardo Galeano?
Mira, te comparto una primera impresión respecto a este programa en particular. Habíamos estado discutiendo entre nosotros cuál sería la temática más adecuada, temáticas difíciles porque la situación en el país es muy difícil y dolorosas. Y sucedió algo doloroso también, que es la muerte de Galeano, y tú nos sugeriste que trabajáramos esta temática, y para mí fue doloroso. O sea, para mí fue doloroso, un tanto agridulce, porque sentí que se moría un amigo. Claro. Yo no lo conocí, pero para mí, no lo conocí en persona, pero para mí sus libros son una constante referencia. Retomar los libros de Galeano es volver a ver, volver a escuchar, ver cosas que no había visto, descubrir cosas que no había visto. Es un amigo que está ahí siempre a la mano, y leerlo y también verlo, porque sacaba pequeños extractos de su pensamiento, los leí en voz alta en internet. Y bueno, era una presencia constante. El libro Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés, sí, es un texto que yo dejaba a mis estudiantes en primer semestre de la maestría de filosofía, no en el primer semestre, en el propedéutico, porque se supone que se trataba de cuestionar su propia formación, y yo empezaba, bueno, ¿qué más cuestionante que Galeano? Sí. Entonces, para mí es un programa agridulce, en el sentido de que es una despedida a un amigo muy querido y que siento cercano por sus letras, y al mismo tiempo, como decía Juan Carlos, bueno, pero es alguien que está ahí siempre presente, siempre hablándonos, y de quien, que es tremendamente actual. Repasando los textos para este programa, yo decía, pareciera que está hablando en este momento de nuestro país. Sí, sin duda, sí, así es. Yo quiero agradecer de manera muy especial a mis amigos, compañeros, colaboradores, Eneida y Juan Carlos, porque ciertamente habíamos estado trabajando temas sobre la violencia y todo esto que está ocurriendo, los hechos más recientes, pero de pronto muere Eduardo Galeano, y bueno, hablemos de contraviolencia, decíamos, hablemos de la opción que tenemos, y agradezco que de inmediato me dijeron, estupendo, vámonos con ese tema. Y hoy estamos con usted precisamente por esa apertura de Juan Carlos Eneida para elegir este tema. Estamos viendo en pantalla, quienes nos reciben a través de la pantalla, los retratos de este hombre que era hasta el último de sus días un hombre que lo veías afable, generoso, abierto, dispuesto al abrazo para jugar con sus palabras. Y particularmente interesante resulta la manera literaria en este humanista. Él dice que toma la piedra de la realidad, fíjese la metáfora, según sus propias palabras, y a golpe de cincel rescata al caballo galopante, oculto dentro de la piedra, el caballo de la fantasía, que emerge así, galopante. Y es que la realidad engendra metáforas, pero para ello hay que aprender a mirar. Me encanta esto porque dice, es la función del arte, y hay quien nos enseña a mirar. Narra un capítulo maravilloso de un pequeñito que observa por primera vez el mar y se queda impresionado, impactado, y le dice a su padre, papá, enséñame a mirar, o dime cómo miro, ¿no? Y esto es finalmente lo que los seres humanos debiéramos hacer en la vida, ir abriendo oportunidades de mirar para los demás. ¿Qué dices, Juan Carlos? Y es una mirada muy amplia la de Eduardo Galeano. Así es. Normalmente los periodistas, los escritores suelen especializarse en ciertas líneas de trabajo. Y a mí, repasando ayer también la obra de Galeano, encuentras temas de biología, de historia, de economía, en esa mirada abierta, y una mirada abierta a todo el mundo, porque va recogiendo también, y él decía que era recolector de historias. Sí. En los libros decía, bueno, yo me voy robando por ahí historias, pero historias de todo el mundo, hay historias de África, historias de México, oriental, de Argentina. De Oriente. Entonces, creo que esa disposición a estar abierto al mundo, a recoger esas pequeñas historias que al ser tan pequeñas resultan al mismo tiempo trabajadas con esa capacidad de Eduardo, pues universales al mismo tiempo. Sí, me encanta esta figura en la que has insistido de estar abierto. Finalmente el abrazo es estar abierto, ¿no? Abres tus brazos para recibir y para dar, ¿no? Y sí, él decía que finalmente el arte, cuando es verdadero arte, ayuda a mirar. Y para quienes dicen que la fantasía es una fuga o una deserción, Eduardo Galeano decía, no, la fantasía no es una huida cobarde de la realidad, ni una forma de deserción, sino una profecía, decía él, pobrecita de la esperanza, si no tuviera la fantasía para llevarle de vez en cuando un poquito de agua fresca a la realidad.
Qué maravilla, ¿no? Yo estaba que no podía dormir revisando un libro y otro. Eneida, ¿qué nos dices? Sí, un artista nos enseña, yo pienso en un fotógrafo, yo pienso en un pintor, me vienen ahorita a la cabeza, que me enseñan a ver, un buen fotógrafo y un buen pintor me enseñan a ver, porque me parece increíble las escenas que pueden captar o lo que simbólicamente pueden manifestar, y digo, no se me hubiera ocurrido, o sea, gracias a esto estoy aprendiendo a ver. Lo mismo me sucede con Galeano. Galeano lo hacía con palabras, nos ayudaba a ver cosas que no son absolutamente cotidianas. Sí. Y lo dice de una forma, y lo denuncia, porque muchas veces se denuncia, y lo denuncia de una manera tan poética que no, No que es golpea. difícil digerir a veces la realidad tan cruda que nos está manifestando de una manera tan artística, pero no deja de Sí. manifestarla y no deja de señalarla, Sí. tanto sus luces como sus sombras. Efectivamente, creo que lo has dicho espléndidamente, Neida. Nos presenta esa realidad dura, pero él la presenta dolorosamente cruda, pero con la ternura de la esperanza puesta, Claro. y del cambio y del atrevernos a cambiar, ¿eh? Hay una parte que, a su mirada crítica y compasiva, el término real de la palabra pasión compasiva, pasión compartida, que es la vida, en donde él hace una crítica tremenda al neoliberalismo. Y vamos a ver este fragmento regresando del corte, porque es muy interesante ver cómo analiza él lo que pasa, esas venas abiertas de América Latina, que así se llama uno de sus libros, y cómo a la actualidad, a la luz de la actualidad, es tan vigente. Sí, que por cierto, él comentaba que cuando se enteró que Chávez se lo había regalado al presidente de los Estados Unidos, él comentó, pues no creo que ninguno de los dos lo puedan entender. Sí, ahora ha estado circulando en las redes críticas al tema de las venas abiertas, pero ellos decían, bueno, lo vemos después del Sí. corte. ¿Del corte? Del corte. Vamos al corte, regresamos en un momento. Gracias. A las 9 con usted. Regresamos. Gracias por estar recibiendo este programa en homenaje a Eduardo Galeano. Y decíamos hace un momento que nunca escapó a Galeano ese panorama de las injusticias y las inmoralidades de un sistema neoliberal que está prácticamente arrasando con el planeta. Tuvo una visión, anticipó una serie de factores. Y aquí enseguida le damos la palabra a Eduardo Galeano. ¿Qué le parece? Escuchémoslo. El derecho a la soberanía es hoy por hoy un lujo de los países poderosos, de los países ricos. Cuando los países pobres ejercen el patriotismo, ese patriotismo se convierte en populismo, o peor todavía, en terrorismo, y constituye una amenaza para el mundo. Entonces nosotros no tenemos el derecho de defendernos, solo tenemos el derecho de aceptar lo que otros deciden por nosotros. Y esos otros son los que ejercen el gobierno mundial. Pero ¿quién es este asesino serial que mata todo lo que toca? Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial porque él tiene las llaves de todas las cárceles. Y porque es un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio y en un matadero. El Fondo Monetario lo manejan 5 países, y sobre todo uno, que es el que tiene derecho de veto, pero digamos 5. El Banco Mundial es un poquito más democrático, lo manejan 8 países. La Organización Mundial de Comercio, que es la que nos condena a cobrar cada vez menos y a pagar cada vez más, en sus estatutos establece el derecho de voto, pero nunca se votó, jamás. Hasta hace 30 años, 40 años, a nadie se le ocurría desconfiar de la justicia como un valor universal, y por lo tanto todos, mal que bien, hasta la derecha más recalcitrante, compartían básicamente yo no te digo la indignación o la denuncia, pero por lo menos la aceptación de que la injusticia existía en el mundo. Y ahora que estamos gobernados por esta
esta dictadura invisible de los grandes señores de las finanzas y de la guerra, los guerreros y los banqueros que mandan en el mundo y que usurpan una palabra hermosa como era comunidad internacional, lindísima palabra, lindísima expresión, la comunidad internacional que ahora nombra a los banqueros y a los guerreros. Comunidad internacional es el poder que ejercen los banqueros y los guerreros. Bueno, pues en otros tiempos se admitía que un mundo que genera pobreza es un mundo injusto. O sea que la pobreza es hija de la injusticia. Hoy por hoy es cada vez más raro escucharlo, porque resulta que la injusticia ha dejado de existir. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. Yo no sé si en otras civilizaciones, en otras etapas de la historia humana, la gente ha estado tan presa del miedo como vivimos nosotros ahora. Tenemos miedo de todo el tiempo. No se puede hacer nada, es un gas paralizante el miedo. Los miedos, creo, predominantes, los que se sienten más en la vida cotidiana son el miedo a perder el trabajo, que es un típico pánico de nuestro tiempo. La inseguridad laboral, el miedo a no encontrar mañana tu puesto en la fábrica o en la oficina, que hace que una cantidad de derechos sindicales que se habían obtenido a lo largo de más de 2 siglos de luchas estén ahora corriendo grave peligro de muerte, porque nadie se anima a nada por miedo, por pánico a la pérdida del trabajo que se tiene. El que no tiene miedo a perder el trabajo tiene miedo de no encontrarlo, que es un miedo muy semejante. Y hay muchos otros pánicos, el pánico de vivir, el pánico de ser, el pánico de cambiar, el pánico a los demonios que nos inventan para asustarnos. El trabajo hoy por hoy vale menos que la basura. Impunemente los empresarios deciden quién trabaja, quién no trabaja y cuánto se trabaja. Se trabaja cada vez más a cambio de menos, cada vez más horas a cambio de un salario menor. Algunos derechos conquistados en muchas batallas difíciles a lo largo del tiempo, como el derecho a la sindicalización, se violan hoy día con escandalosa impunidad. Ese es un derecho aniquilado por la máquina de la muerte en el mundo de hoy. Es una máquina de exterminar derechos que ha convertido al trabajador en un mendigo de empleo, en un mendigo de salario. Libre circulación de las personas. Qué broma de mal gusto en un mundo donde hay millones y millones de migrantes expulsados por las sequías, por esas catástrofes llamadas naturales, que de naturales no tienen nada, o por las dictaduras, o por las guerras, que deambulan buscando casa y se encuentran con que les cierran la puerta en las narices. Esta invasión de los invadidos, gente que del sur marcha hacia el norte que tantas veces invadió el sur en las guerras coloniales y en las guerras que eran coloniales pero no decían que eran. Esta invasión de los invadidos, que es probablemente el drama más importante del mundo de hoy, del mundo de nuestros días. Estos gentíos que deambulan buscando esta peregrinación inútil, este éxodo trágico de gentes que aspiran a ser tratadas como se trata al dinero. Para el dinero no hay fronteras, no hay ningún problema. Y para los migrantes, para el éxodo de los desamparados, de los brazos que buscan trabajo y destino, hay muros, tremendos muros, para que los privilegiados puedan seguir siendo
la minoría que manda, y los demás se resignen a ser la mayoría que obedece. Ahora las torturas se llaman apremios ilegales, la traición se llama realismo, el oportunismo se llama pragmatismo, el imperialismo se llama globalización, y a las víctimas del imperialismo se los llama países en vías de desarrollo, confundiendo a los niños con los enanos, y al sistema que en mi infancia y en mi juventud llamábamos capitalismo, se le llama hoy economía de mercado. El diccionario también ha sido asesinado por la organización criminal del mundo. Ya las palabras no dicen lo que dicen, o no saben lo que dicen. ¿Cómo es posible que se haya llegado a eso? Bueno, pues porque eso es imprescindible para que todas las personitas que integramos esta cosa que, en fin, que llamamos humanidad, aprendamos de una buena vez que nos puede ocurrir a nosotros también, que a cualquiera le puede ocurrir. Terminar rapado con un uniforme a rayas, humillado cotidianamente, meado por los perros en un lugar como Guantánamo. A cualquiera le puede pasar. Es lo mismo que lo de la tortura. Si la tortura torturara solamente a los culpables, no sería eficaz. Si estuvieran en Guantánamo presos nada más que los culpables de actos terroristas, Guantánamo no serviría para nada. Sirven estos ejemplos, estos símbolos del poder, funcionan porque emiten miedo, y emiten miedo en la medida en que le puede tocar a cualquiera. Es un asunto del azar. Hacía mucho tiempo que la tortura se practicaba, pero no se predicaba. O sea, no se decía. Pero ahora se proclama a los cuatro vientos que la tortura es una maravilla. Y además se lo dice a partir del supuesto falso de que el torturado dice la verdad. Y no es verdad que el torturado diga la verdad. El torturado canta mejor que Gardel, dice cualquier cosa. Todo torturado se convierte en novelista en el acto, y en un gran novelista. No se tortura para obtener información, eso es falso. Se tortura para sembrar el miedo. Y en eso sí que hay que reconocer que la tortura es eficaz. Y por eso es que ahora la tortura es objeto de publicidad incesante. Porque la máquina del miedo, la máquina de sembrar el miedo, utiliza la tortura para prevenir el delito de la dignidad. Bueno, nuevo, pero ahora se da con particular intensidad esta perversa herencia colonial que nos convence de que la realidad es intocable. El miedo al cambio. No se puede. La intención es buena, pero no se puede. Hay que ser realista. Hoy por hoy, cuando los ministros de Economía son los que de veras gobiernan a nuestros países, pero esos ministros de Economía están a su vez gobernados por el gobierno que los gobierna, que es el de los grandes organismos financieros internacionales, o presuntamente internacionales, imperiales, para decirlo con palabras más claras. Hoy por hoy rige esta suerte de ideología de la impotencia nacida del miedo. No se puede. Y yo pienso que ese miedo al cambio es un miedo muy, pero muy dañino, y que es uno de los miedos más poderosos, más importantes en esta suerte de maquinaria mundial del crimen, porque es un miedo que mata la esperanza. O sea, opera contra la voluntad democrática del cambio. A las 9 con usted. Regresamos. ¿Qué le ha parecido el pensamiento expresado en voz misma de Eduardo Galeano? Pensamos que era lo mejor darle la palabra a Eduardo Galeano, por eso no quisimos interrumpir este espacio en el corte anterior, escuchando a Galeano con esa claridad de ideas, con ese planteamiento de la situación terrible que se vive a nivel mundial. Y bueno, recuerde que
es muy sencillo encontrar una serie de entrevistas de Galeano en la internet, en la red, si usted quiere abundar en ello, y sus libros que afortunadamente se consiguen y que hay todo tipo de opciones, incluso el fútbol, dice Neida. ¿Verdad, Neida? Tiene un libro, me acaba de corregir Juan Carlos, de fútbol. Sí. Sí, pero bueno, vamos a ver qué nos dices, Juan Carlos, de todo esto que acabamos de escuchar. Bueno, como comentaba hace rato, después de releer parte de la obra de él y ahora de verlo y de escucharlo, me sorprende la vigencia de sus palabras. Sí. Pareciera que lo pudiéramos estar entrevistando y podrían ser respuestas a preguntas que le haríamos hoy sobre el contexto actual y el contexto en el que estamos viviendo en esta comunidad. El tema del despojo de las comunidades, de las riquezas de las comunidades, de las injusticias laborales, del miedo, el capitalismo que va generando situaciones de precariedad absoluta, de masas de gente pobre. Pues creo que es la parte fundamental que ha seguido que siguió a lo largo de su trayectoria en términos de la denuncia y de la explicación, ¿no? Que me llama también la atención cómo puede explicar de manera tan clara pues fenómenos que luego los economistas nos dicen que es muy complejo y que nosotros no podemos entender por qué pasan cosas, porque eso es asunto de técnicos. Bueno, creo que aquí es una muestra de cómo puede ser explicado con esa claridad. Y decía antes de irnos al primer corte que había ahora, a propósito de su muerte, algunas críticas, especialmente al libro de Venas Abiertas de América Latina, de gente que dice, bueno, eso fue un tema muy ideologizado, y aluden a una declaración de él en algún momento que decía, pues yo ya no lo leería, ese libro, como muchos autores ya tampoco leen sus libros. Él escribió el libro de las Venas Abiertas a los 31 años de edad, después de haber sido obrero, pintor, mensajero. Era hijo de un burócrata y de una empleada de una librería. Y bueno, después de esos oficios incursiona, como tú bien decías, en el periodismo, y esa denuncia tiene consecuencias y tiene que él es perseguido político. Sí, se exilia. Esa primera cuestión me parece que es también fundamental, el tema de la consecuencia de la denuncia que él hace, porque ahora es muy fácil juzgar que si el libro estaba bien o mal, pero la realidad es que esa denuncia tuvo consecuencias porque a la gente no le gustaba lo que decía. Y yo diría, más allá de la vigencia propia específica del libro, el tema que trata, pues es el mismo que acabamos de escuchar. Es el tema de cómo los países fuertes han estado aprovechándose también durante lo largo de la historia de los países, como él bien denuncia, llamados países en desarrollo. Como confundir, dice él, confundiendo como si fueran niños enanos comparados con el adulto bien realizado. Sí, entonces yo diría, bueno, la plena vigencia y el llamado a pensar sobre estos temas que nos... ¿Eneida? Claro, sí, fíjate que me gusta mucho, lo dije ya, la claridad con la que sabe expresar cosas muy profundas. Comentábamos hace un momento, durante los años comentábamos que dice con mucha claridad cosas que los especialistas pues utilizan volúmenes muy densos y muy extensos para hablar de determinada temática, y él parece señalarlo con mucha facilidad, pareciera que es muy fácil. De esto que acabamos de ver me llama mucho la atención, me parece profundamente actual, esto de la prostitución de las palabras. Sí. Esta tendencia a llamar a las cosas por otro nombre, con eufemismos, para hacernos creer, las palabras construyen realidad y nos hacen creer que vivimos en una realidad en la que realmente no vivimos. Y se utilizan las palabras para hacernos creer que estamos en una burbuja, cuando realmente no estamos en una burbuja y la realidad es muy distinta. Y se castigan las palabras, se persiguen las palabras, y también se utilizan las palabras para la amenaza. Él hablaba del miedo, sí, para generar miedo, también de manera eufemística, también no necesariamente de manera directa, pero este hecho de que los seres humanos somos, dice Aristóteles, somos sociales porque tenemos palabra, este hecho de que los seres humanos somos tremendamente influenciados, construidos
a través de las palabras y cómo los que saben Así utilizar es. las palabras también pueden convertirse en grandes manipuladores Sí. y engañadores. Esto es muy fuerte y él lo dice con mucha claridad. Hablando de la actualidad, yo subrayé un parrafito aquí en la Escuela del Mundo al Revés, en Patas Arriba. Dice, pero los discursos oficiales invocan la ley como si la ley rigiera para todos y no solamente para los infelices que no pueden eludirla. Los delincuentes pobres son los villanos de la película. Los delincuentes ricos escriben el guión y dirigen a los actores. Hoy por hoy, la razón de Estado es la razón de los mercados financieros que dirigen el mundo y que no producen nada más que especulación. El striptease del Estado, bueno, a esto lo llama el striptease del Estado. El Estado se desprende de todo, salvo de su prenda íntima indispensable, que es la represión. Ha sido más claro. Sí, está hablando de una cosa muy concreta en determinados países de América Latina, en determinada fecha, pero aquí vemos la actualidad de Galeano, aplica a muchísimos países de nuestra América Latina y de otros continentes. Y fíjate, ciertamente esta focalización que haces de todo este discurso que acabamos de escuchar, cuando él dice, hasta el diccionario ha sido asesinado, sí, tiene toda la razón, lo has dicho con toda claridad, Eneida, las palabras construyen realidad y nos hacen pensar que vivimos en una realidad y cuando vivimos en una otra mucho más cruda. Y eso llamarle al capitalismo economía de mercado, y así podemos ir analizando todos estos nuevos términos que se ponen de moda y que se manejan y se manosean incluso. Y al abuso de unos, de los que tienen más poder sobre los más humildes, perdón que lo diga, pero bueno, lo estoy repitiendo, parafraseando de alguna manera, llamarlo derecho de Estado es un tremendo abuso. Es un tremendo abuso, sí. O Estado de Derecho. Estado de Derecho. Bueno, ¿usted qué opina de todo ello? 3030-5350 es el teléfono que hoy estamos dándole para que usted participe también y nos dé su punto de vista. ¿De qué manera también cambia el término? En lugar de capitalismo, ahora es globalización. ¿Y qué se globaliza sino la miseria y el control, no? Los despidos. Los despidos, la impunidad. Reingenierías. Reingenierías. Ayer estaba escuchando una noticia del despido de una subsidiaria de una compañía telefónica de cientos de personas en el país, sin derechos, sin liquidaciones. Entonces, insisto en esa parte de la vigencia del pensamiento y cómo podemos a partir de su lectura analizar parte también del contexto actual. Estamos hoy en vivo ofreciendo este programa en un modestísimo homenaje a Eduardo Galeano. El mundo entero le ha tomado en cuenta su palabra y lo ha despedido con abrazos de toda índole y todas dimensiones. Este es un modesto abrazo sencillo y cotidiano, con agradecimiento sobre todo por todo lo que nos dio. Eneida. Sí, no, una pregunta que se hace, dice, se hacen abrazos. ¿Dónde se cobra el ingreso per cápita? A más de un muerto de hambre le gustaría saberlo. Es cierto. Y bueno, y de pronto te encuentras textos que son entrañables y que son de una modestia, en el mejor sentido, sin pretensiones, sin tratar de innovar la literatura, el mundo, etcétera. Textos muy sencillos. Hay uno en especial que es uno de los primeros de Los Abrazos, donde narra la historia de un hombre que tiene la oportunidad de llegar al cielo y desde allá ver la tierra. Y dice, le preguntan, ¿cómo es el mundo? Y dice, el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. Eso me encantó. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena de aire, el aire de chispas. Algunos fuegos son tontos, no alumbran ni queman, pero otros fuegos arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca a ellos se enciende. Fíjate qué maravilla de metáfora nos está dando aquí. Sí, hay personas con quienes... Y se aplica a él. Y se aplica a él. Él es un fuego que encendió. Y tú lees un libro y estás encendido de entusiasmo, ¿no? Entonces... Esto tiene mucho que ver con aquello de a los tibios los vomitaré de mi boca. Hay personas que encienden la vida. No se puede pasar por la vida siendo un fuego apagado, porque todos tenemos la capacidad de ser sal y luz, ¿no? Luz, fuego. Y volviendo a ese manejo que él hace, a esa crítica terrible, ¿a qué? Al mercado. Es nuevamente la imagen de arrojar a los mercaderes del templo, ¿no? ¿Es cierto, Neida? Claro, claro.
el mercado que en última instancia viene siendo el poder tras el trono, el Así poder es, tras los estados. así es. Una empresa multinacional tiene un capital muchísimo mayor que muchos países, Sí. pequeños países, entonces claro que puede hacer, imponer políticas y demás. Así es, vamos a ir al corte y regresamos en un momento con usted. Vamos al corte 3030-5350. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, tenemos varias llamadas del público. Muchas gracias por estar marcando el 3030-5350. Aurora Quirós, muchas gracias, de Lomas Universidad. Dice, magnífico el tema de hoy. Jorge Valencia Rentería nos comenta que ayer pensó que era un programa estupendo, pero que hoy no se queda atrás. Felicita a todos los presentes. Silvia Robles de Rodríguez, felicito al programa por acercarnos a Galeano, porque muchos no teníamos oportunidad de acercarnos a él. Les damos las gracias por esta sensibilidad a dejarnos conocer a este personaje. Nos dicen, agradecemos a todo el equipo el programa de hoy. Federico Velasco dice, gracias por el disco compacto que me gané en la ópera. Qué bueno, Federico. Me identifico mucho con el discurso del escritor Eduardo Galeano. Saludos y felicidades a todo el equipo. Antonio Uribe de Colinas de la Normal, gracias por el buenísimo programa de hoy. Yo no quería llamar para no perderme los detalles y no perderme ningún momento del programa. Nos comparte Pedro Sánchez Bello. Saludos a Eneida, a Juan Carlos y a Yolanda. Felicidades por este tema, un programa motivador e inspirador. Nos dice muchísimas gracias. Bueno, pues en general parece que este programa ha sido interesante. Mi ilusión sería que fuera no solo interesante, sino, de ser posible, y gracias a la palabra de Galeano, inspirador, y que nos lleve a acción, o sea, a buscar, a leer sus libros, a conocer sus opiniones en las redes y a solidarizarnos. Con mucha frecuencia decimos, somos más los que optamos por el bien. Sí, pero tenemos enfrente todo lo que es la difusión de la violencia, la difusión del mal, el sembrar el miedo. Tendríamos que sembrar la contraviolencia, usted y yo y nosotros, ¿o no, Juan Carlos? Sí, y la utopía. Sí. Haciendo él denuncias tan crudas de la realidad, evidenciando el tremendo poder Sí. de las grandes Sí. transnacionales, de los poderes políticos, pues uno podría pensar, sin haber leído la obra, pues que termina uno deprimido después de leer a Galeano, y es justamente al contrario. Hay una frase de él que aparece en alguno de los libros y que han retomado algunos otros autores también, sobre la utopía. Sí. ¿No? Decían, bueno, la realidad es tan apabullante y la utopía pareciera un sueño, entonces ¿para qué la queremos, la utopía? Sí. Y él decía, bueno, la utopía nos sirve para caminar. Y cada paso que damos se aleja la utopía un poco más, pero eso nos permite estar activos. Claro. y estar no resignados, sino esperanzados en las posibilidades. Él lo veíamos en el video, que dice, pareciera que no se puede hacer nada y se pueden hacer muchas cosas. Por supuesto. No es una realidad inmutable, es una realidad construida por los seres humanos y justamente por eso mismo la podemos transformar. Claro, sí, me encanta esta contestación, porque le dice, bueno, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Sencillamente para caminar, dice, te acercas y se va, te acercas y se va. Pero te marca la dirección en la que vas caminando, ¿no, Eneida? Claro. Sí, además sus libros están salpicados de ternura, como ya lo mencionaban, de sentido del humor, de ironía. Aquí tengo una pequeña frase que la lees y te ríes. Dice, si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza y no fuera. También me consuelo comprobando que en todos estos años se me ha caído mucho pelo, pero ninguna idea. Lo que es una alegría si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí. Mira, tiene un sentido, una ironía. Es cierto, y agrega en esa claro. entrevista, dice, me menosprecian los barberos queriéndome cobrar la mitad, dice, porque ya la mitad del cabello. Sí, empezó a burlarse de su cabello. De sí mismo. Y sí dice, la verdad es que si el cabello fuera importante, estaría dentro de la cabeza y no afuera. Sí, me encanta, Sí. me encantan estas Y declaraciones. como esperanza también está esta profesión de fe, él la llama así. Ajá. Sí, por lastimado y jodido que uno esté, siempre puede uno encontrar contemporáneos en cualquier lugar del tiempo y compatriotas en cualquier lugar del mundo. Y cada vez que eso ocurre, y mientras eso dura, uno tiene la suerte de sentir que es algo en la infinita soledad del universo, algo más que una ridícula mota de polvo, algo más que un fugaz momentito.
¿Qué les cuando te parece? encuentras con los tuyos, con aquellos a los que perteneces, con tus contemporáneos, Sí. en cualquier lugar del tiempo y del espacio. Del tiempo y del espacio. No son el que está aquí contigo. Eso lo comentaba ayer con una queridísima amiga, Margarita Uribe, y de pronto cuando uno trabaja y te van reportando que tu trabajo tiene un sentido, que somos muchos los que estamos en busca de ello, que tu palabra llega al corazón o a la inteligencia, sí te sientes motivado y sí esperanzado, profundamente esperanzado. Y esto aplica a cualquier oficio. Todos los trabajos tienen un sentido, ¿no? Es el bien común, es nuestra aportación al bien común. Y cuando se recibe, pues es una satisfacción enorme, que sí tiene que ver con la esperanza y la utopía, ¿no, Juan Carlos? Por supuesto que sí. Y creo que hemos pasado ya de la parte del análisis de las ideas políticas Sí. de Galeano a la parte también que tiene que ver con la cuestión literaria. Y me Sí. parece que es fundamental. De Jalisco, además de haberse llevado un molcajete de Tlajomulco para hacer sus salsas, Galeano, ayer revisando los textos, encontré algo que no conocía, que es su relación con Rulfo. Y él decía, de Rulfo aprendí que se escribe por la otra punta del lápiz, la que tiene la goma de borrar. Sí. En eso se refería a la brevedad de los textos. Sí. La Y a la insistencia autocrítica. de Eduardo de decir, los textos pueden ser cortos, hay que quitar todo lo que son Toda palabrería la paja. para dejar la sustancia. Y bueno, los libros, para quienes no lo conozcan, especialmente los últimos, son historias muy breves, se puede leer muy fácilmente. Sí. Y es parte también de su sello, la brevedad, Sí. pero con una intensidad concentrada en unas pocas palabras, que creo que es Que incendia. Sí. lo que tú decías de cómo contagia ese ardor. Sí. Sí, Hay una sí. parte que a mí me gusta mucho destacar de él, porque él se nutre de lo cotidiano, se nutre de las palabras que escucha. Y hay una entrevista que le hacen y él comenta, dice, ¿de dónde saca usted tantas palabras? Y entonces saca un librito pequeñitito de estos así, de 1 centímetro cuadrado, y lo empieza a abrir así con palabritas. Dice, yo me voy robando palabras aquí y allá, nos dice. Es cierto, ¿no? El escritor vive alerta y vive, cuando le salta ese gazapo, esa palabra nueva que salta ahí, de pronto la atrapa y la guarda para utilizarla, que es lo que Sí. hace también Eduardo Galeano, ¿no? En fin, que estamos recordándolo con alegría, que estamos recordándolo instalados en la esperanza, instalándonos en la contraviolencia, que esa era la intención principal de este programa, ¿o no, Juan Carlos? Sí, y me gustaría poner un ejemplo de muchísimos que tiene, uno que se llama Primeras Letras, que aparece en el libro Bocas del Tiempo. Y él dice, de los topos aprendimos a hacer túneles, de los castores aprendimos a hacer diques, de los pájaros aprendimos a hacer casas, de las arañas aprendimos a tejer, del tronco que rodaba cuesta abajo aprendimos las ruedas, del tronco que flotaba a la deriva aprendimos la nave, del viento aprendimos la vela. ¿Quién nos habrá enseñado las malas mañas? ¿De quién aprendimos a atormentar al prójimo y a humillar al mundo? ¿Qué le parece? ¿Quién nos habrá enseñado las malas mañas? Y cómo quitárnoslas, además, ¿no? Es el Sí, tipo de textos que es el hace tipo de textos. Galeano. Es maravilloso y sí, se va nutriendo de aquí y de allá, de muchos imaginarios, no es solo el suyo, ¿no? Claro, recoge y lo señala, recoge frases pintado en la barda de estación del ferrocarril Sí. en Buenos Aires. En el grafiti de tal exacto. lado. Y la frase le parece tan buena que la rescata y pone de dónde la sacó. Pero Sí. esto en sí mismo es una enseñanza, ¿no? Es vivir abierto para saber mirar, para Con saber todos mirar. los poros de su ser. Sí. Sí, con todo su ser, con toda su piel, ¿no? Con todas sus venas abiertas, diríamos, cada ser humano. Pues estamos prácticamente en los últimos minutos de este programa, sencillo homenaje a Eduardo Galeano, sabiendo que, bueno, este es un último abrazo que nosotros le damos, pero sabiendo además que alimentados con la esperanza y pues nosotros tanto más necesitados, cada uno de nosotros, de ese abrazo cotidiano, Claro.
aprender y no tenerle miedo al abrazo. A veces, no sé si se han fijado, se sube en un elevador y vas así que no te vaya a tocar la persona que está a tu lado. Hemos perdido la capacidad de abrazarnos, ¿o no? Sí. Eneida, ¿qué dices tú? Sí, sí, de sí, esto? desde luego. Pues mira, yo te agradezco este programa porque trajiste de colaboradora a Galeano. Jamás en mi vida pensé que se fuera a dar algo así. Y aquellos que no conocen a Galeano, que creo que son pocos, pero los que no lo conocen, es muy fácil de encontrar, publica, Sí, tiene sí, muchas obras y lo encuentra en afortunadamente. internet también, porque le dio por hablar también y tener mucho tiempo, como Sí. este fragmento que pasaste. Entonces, acérquense a él, háganlo su amigo, porque es un Sí. amigo que vale la pena. Sí, qué bien, qué buen cierre, Eneida. Invitarles a que profundicen en su amistad con Galeano, ¿eh? También él los va a escuchar, ¿por qué no? Juan Carlos. Sí, y comentábamos hace un momento también de la diversidad de temas que aborda y cómo maestros de diferentes disciplinas lo hemos Todos los aquí utilizado presentes, Sí. en Sí. nuestras clases, porque es un material también para los profesores que puede ser muy útil para trabajar con los alumnos. Por eso que decíamos, son historias muy claras, muy sencillas, muy bien contadas Breves. y muy intensas Y y muy profundas. invitadoras a la reflexión. Sí. Y además tiene, no sé cuántos libros ha escrito. Por aquí vienen más llamadas del público. ¿Quieres leerlas, por favor, Juan Carlos? Ya, gracias. Sí, como no, Tere García dice, mando una especial felicitación al programa de hoy por su gran compromiso social, Qué bien. Galeano y su profundo análisis y compromiso social con Latinoamérica y con sus raíces. Gracias a Juan Carlos, a Neida y a Yolanda por su análisis en la obra de Eduardo Galeano. Como sociedad debemos ser corresponsables. Y Cielo Gaitán Moreno, Sí, a los gracias por saludos. las palabras y reflexiones de Yolanda, Neida y Juan Carlos. Me descubren un autor desconocido para mí hasta hoy y es paisano de Mújica, expresidente de Uruguay. Ah, magnífico. Bueno, pues Saludos, cielo, nos escucha desde Sí, Puebla. qué maravilla. Desde Tehuacán, Puebla. Me pregunta que si se va a repetir este programa. No, porque ya estamos saliendo en ambas televisiones digitales, 25.1 Noticias simultáneamente y 25.2 Cultura. No sé, quizá próximamente volvamos a la retransmisión a las 8 de la mañana. De momento, como estamos en las dos televisiones, es decir, en las dos señales, 25.1 Noticias, 25.2 Cultura, no se retransmite al día siguiente. Pero es probable que podamos subirlo. ¿Una vacación? Sí, en vacaciones. Y es probable que podamos, como lo han pedido y como se suele hacerse, subirlo a la red para que puedan escucharlo nuevamente. Y gracias por hacerlo. Gracias por decirnos que tiene sentido nuestro trabajo de simplemente compartir y de abrazarnos a través de la palabra. Estamos al final. Muchas gracias, Claudia Fernández. Una excelente labor que hace Claudia, todo lo que fue las imágenes de nuestro programa. Fortino Montaño, muchas gracias, Fortino. Estuvo también con nosotros Ángeles Rodríguez, que desde ayer, bueno, ayer eran las 2, la 1 de la mañana más o menos, y todavía nos estábamos comunicando. Tenemos listo el video, la entrada. Es que quien cree que el programa es de 1 hora, no, es de 24 horas. Ahorita empezamos a planear la temática del siguiente Del mes programa. que entra, Sí. es cierto, pero lo hacemos con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Y nuestro agradecimiento una vez más a cada uno de ustedes y en nombre del equipo de A las 9 con usted y de C7, gracias por su atención. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.